Los que amen al Señor eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor Ah, el texto de hoy es Hechos 16, 16 al 40. Hechos 16, 16 al 40. Acts chapter 16, 16 to 40. You can open your Bible and check that text. El título que le hemos puesto a este clase en esta noche es El reino de Dios avanza, libera, confronta, pero su expansión provoca resistencia. Hermano Rubén, ¿nos traduces ese título? Ya. The kingdom of God advances, liberation comes, but an expansion provokes a resistance. Great, great. That's the meaning. El reino de Dios. Entonces vamos a estar leyendo este texto pensando acerca de eso, ¿no? What did you see in the picture? ¿Qué ves en este cuadro? La luz que penetra. The kingdom of God penetrates, ¿no? El reino de Dios avanza, no se detiene entre la oscuridad, ¿no? But can you see that in the dark there are some creatures? Some is not just dark, is evil, dark, es una oscuridad maligna, ¿no? Porque el reino de Dios no se detiene ante el mal, no se detiene ante lo maligno. Obviamente que no se detiene ante nada, ¿cierto? Avanza, pero provoca resistencia. You know, when the kingdom of God starts advancing, we should expect some opposition. Alguien se va a oponer. ¿Quién se va a oponer? No, ya lo enteré. Ahí está. Ahí está el hermano Frank. Comentarios, preguntas por Google Meet también los podemos hacer. Those who are in Google Meet, hermana Olga Cebal, el hermano Frank, bienvenidos sus comentarios, preguntas y lo que puedan ayudarnos también, ¿verdad? Provoca resistencia. ¿Quién se opone? Satanás se opone. Satan opposes. Pero Satanás usa también a veces gente. Satan uses structures and peoples and different situations. And we're going to see that. Vamos a ver eso a medida que leamos el texto, ¿verdad? Lo vamos a ir leyendo. Aquí tengo los textos en español. Si de repente alguien quiere leer el texto respectivamente en inglés, pues bienvenido. Pero este es el bosquejo. This is the outline. This is what we're going to be seeing. Es lo que vamos a estar viendo, ¿no? El reino de Dios confronta poderes espirituales, versículos 16 al 18. The kingdom of God confronts spiritual powers. El reino de Dios confronta poderes económicos y sociales. The kingdom of God confronts economic and social powers. Versículos 30 al 24, el reino de Dios provoca resistencia. The kingdom of God provokes resistance, opposition. El reino de Dios confronta el poder imperial. The kingdom of God confronts the imperial power, the power of the empire. El reino de Dios otorga libertad verdadera al carcelero. Versículos 29 al 34. The kingdom of God brings true freedom to the what you call carcelero? In prison. In prison. Well, the guy that guards, what is it called? The jailer? El que guarda los presos, ¿cómo se llaman? Carcelero. El carcelero. ¿Se acuerdan del carcelero este que estaba ahí que no sabía qué hacer y Pablo le dio la salvación? The guard. Yeah. Y luego, sexto, number 6, el reino de Dios confronta la injusticia del poder político. The kingdom of God confronts the injustice of the political power. In verses 35
and 40. So we're going to read this and we're going to see how each one of these items are in the text. Primero, vamos a ver cómo el reino de Dios confronta los poderes espirituales. The kingdom of God confronts the spiritual powers. And we're going to be reading 16:16. ¿Quién lo tiene? Capítulo 16, versículo 16. It happened that as we were going to the place of prayer, a slave girl having a spirit of the divination met us, who was bringing her masters much profit by fortune telling. Gracias, hermano. Ok, aquí está el 16, luego vamos al 17, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Remember that when Paul got to Philippi, there was no synagogue. Acuérdense que no había sinagoga en Filipos, ¿verdad? So, what happened? Remember what happened in the previous verses? ¿Se acuerdan qué pasó en los versículos anteriores? There were a group of women, había un grupo de mujeres. What were they doing? They were praying by the river, estaban orando en el río, ¿verdad? Una de ellas era Lidia, ¿cierto? Y Pablo llegó allá. Paul usually went to synagogues. Pablo usualmente iba a las sinagogas, ¿verdad? But on this occasion, there were no synagogues, so he went to the group of women that were praying. Fue al grupo de mujeres que estaban orando. Y ahí el Señor abrió el corazón de Lidia y Lidia se convirtió, ¿verdad? Well, apparently they kept going to that meeting, to that prayer meeting, ¿no? Dice, mientras íbamos al lugar de oración. So, varios días. They gathered together to pray. And Paul, and who else was with Paul? ¿Quién más estaba con Pablo? Silas, and no, Bernabé, acuérdense que Bernabé no, esta vez no, Pablo no lo quiso traer. Lucas. Remember, Luke, the writer of the book of Acts. So there are basically three people, Paul, Silas, and Luke, y ellos van al lugar de oración, the Bible doesn't say anything about other people converting. No nos dice la Biblia de otras personas que se convirtieron. Maybe not many people accepted the gospel, maybe Lydia first, and it took some time before some people started believing. Tal vez tomó un tiempo, ¿verdad? No nos dice la Biblia que otras personas se habían convertido, pero Pablo, Silas y Lucas van al lugar de oración. They are persistent, son persistentes, siguen yendo, ¿no? Even though there are not great results, they keep doing it. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. We need to do that. I mean, if the results are great, fantastic, ¿no? Qué gusto. Si hay una cantidad de personas que se convierten en un gran resultado, pues fenomenal. Pero si los resultados no son tan buenos, pues nosotros ¿qué debemos hacer? Keep doing it, persist. That's what Paul did, ¿no? Paul y sus compañeros siguieron yendo al lugar de oración. Pero ¿qué pasó? Había una muchacha, ¿no? Y esa muchacha, ¿qué tenía? Espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación. No era una mentira. She was possessed. Estaba poseída por un espíritu de adivinación. Es lo que hoy en día llamaríamos una pitonisa, ¿no? Ese espíritu, la traducción literal ahí sería un espíritu de pitón. Pitón era un mito de la religión pagana, que ellos pensaban que el dios Apolo había matado a Pitón, y entonces era una serpiente que el dios Apolo había matado a Pitón, era la serpiente, y de ahí venía la idea de la adivinación, ¿verdad? So this was a myth, a pagan myth. This serpent, the god Apollo had killed the serpent. Of course, the myth was a lie. ¿Sí o no? El mito era una mentira. El mito era una mentira. Pero para Satanás era conveniente. For Satan, it was convenient. Yeah. Nicola, you following through translate? Yes. Oh, so we don't need to translate. That's great. No necesitamos traducir. Perfecto. Es más fácil así, más rápido, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Qué bueno. Bueno, entonces,
a Satanás le convenía la mentira. Esa era parte del engaño satánico. A ver, ¿alguien por aquí está levantando la mano o algo, hermano Frank? ¿O no se ve? Oí como y si alguien quisiera entrar. Bueno, entonces resulta que esta muchacha tiene ese espíritu y la gente, toda la gente piensa que tiene pues el poder de adivinación, y sí tiene el poder de adivinación, sí puede predecir cosas del futuro, porque es el espíritu que tiene, que es de Satanás, la capacita para poder hacer esas adivinaciones y tiene muchas ganancias. Bueno, aquí tenemos el poder maligno, ¿no? Estamos hablando de un espíritu, estamos hablando de algo que no es visible, una gran mentira, y en la esfera de lo espiritual, en la esfera del mundo dirigido por Satanás y sus ángeles, ahí tenemos a esta muchacha dominada por este espíritu. Hermano, Sí, usa el micrófono para que ¿sabes que no grabamos? Bueno, ya no grabé. Vamos a ver si podemos grabar. A ver, hermano. sí. Pablo estuvo lleno del Espíritu, y cuando le sacó el Espíritu a esta mujer, los amos se pusieron celosos porque ya no iban a ganar dinero. Eso es lo que dice el siguiente versículo. Pero yo lo que voy que Pablo hizo muchas curaciones aquí lleno del Espíritu, y se quedaban, ¿verdad? Muchos aceptaron al Señor Jesús como un claro ejemplo de Lidia. Ya Lidia creía, pero Lidia le dio hospedaje en casa y se quedaron ahí con Lidia. ¿Ves? Sí. Y era creyente, pero ella en realidad pues lo aceptó al Señor. Lidia había aceptado al Señor antes, sí. Sí. Era todo. Bueno, gracias, hermano. Sí, el siguiente versículo, vamos al siguiente versículo, que es el versículo 17, que dice, ¿quién lo tiene a la mano? Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Gracias, Giovanni. Fíjense, seguía a Pablo y a nosotros. ¿Quién está hablando? Lucas. Lucas, que es el escritor de Hechos, va con Pablo y con Silas. Y esta muchacha los veía pasar y los seguía y se ponía a gritar: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de la salvación. Era verdad, les estaba diciendo la verdad. Pero ¿quién era el que estaba hablando? El espíritu impuro, ¿sí? En Lucas 4:34, 41 y en 8:28 vemos ocasiones en las cuales los demonios reconocían a Jesucristo y decían: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Los demonios reconocían a Jesús y lo confesaban. Es lo que vemos aquí también. Este espíritu impuro está reconociendo la labor que están haciendo Pablo y los demás hermanos, ¿cierto? Ahora, vamos al versículo 18. ¿Lo leemos? Esto lo hacen por muchos días, pero desagradando estos a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo, salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Gracias, hermano, gracias. Y dice que esto lo hacía por muchos días. Por eso decimos que ellos iban a la oración varias veces, varios días. Y esta muchacha todo el tiempo diciendo la misma cosa. Dice que llegó el momento en que desagradó a Pablo. ¿Qué sería ese desagrado de Pablo? Yo no creo que sea tanto que a Pablo bueno, sí, debía ser molesto tener una persona de atrás, sobre todo sabiendo que era un espíritu que estaba diciendo, pues, no, desagradable, pero probablemente el desagrado de Pablo tiene más que ver con la distracción que la mujer, esta muchacha, traía, ¿no? Estamos en una ciudad pagana donde no conviene confundir lo que hace
un espíritu inmundo y lo que estás predicando el evangelio. Pablo está tratando de llevar el evangelio, los discípulos están llevando la palabra de Dios y esta muchacha está hablando de la palabra de Dios, pero no es genuina, viene de parte del espíritu. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? No, sal de ella. Y dice que en ese mismo instante el espíritu salió. Otra vez, varios textos del evangelio nos muestran cómo cuando Jesús ordenaba el espíritu, a los espíritus, los demonios, Jesús tenía poder sobre los demonios salían, ¿verdad? Obviamente que Pablo no saca a los demonios a nombre personal, sino a nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, ¿no? Pero vean ustedes aquí cómo el reino de Dios incursiona en el mundo que en el mundo de los espíritus. A veces nosotros decimos, no, pues está creciendo el reino de Dios porque hay más iglesias, porque hay más cristianos convertidos, porque hay mucha gente que está viniendo. Son cosas físicas, pero no solamente el reino de Dios crece en el mundo físico, sino que el reino de Dios crece también o avanza y confronta al mundo espiritual que muchas veces nosotros no vemos, ¿cierto? Cuando le predicamos en la palabra a alguna persona, cuando alguien escucha el evangelio, cuando alguien entrega su vida a Jesucristo, no es solamente que esa persona está cambiando de una forma de vida a otra, sí está cambiando de una forma de vida a otra, de repente está cambiando de una manera de pensar a otra, de una religión a otra, pero no es simplemente eso, es que está siendo liberada de Satanás, es que el reino de Dios está incursionando en el ambiente de Satán, de los espíritus malos, y está rescatando a esa persona. Esta muchacha fue liberada. ¿Se convirtió o no se convirtió? No dice la Biblia qué pasó con esta muchacha, no sabemos si se convirtió. Que fue liberada del espíritu, que el espíritu ya no tuvo más control sobre ella. Eso sí, el apóstol Pablo la liberó de ese espíritu, ¿cierto? Hermano Cornejo, Solo quería, con el micrófono. sí, solo quería decir que un señor, él es cristiano, ¿verdad? Ajá. Y yo le invité a la iglesia, pero mire, yo ya estoy en Cristo, me dijo, va a caminar conmigo al parque todas las mañanas. Y él me platicó acerca de esto, que él va a exorcizar a una muchacha. Dicen que pegaba unos brincos y lo quedaba viendo bien feo y con fuerza la tuvieron que agarrar y ellos dicen que se puso a orar al Señor. Se puso a orar, dice, y dice que aquel espíritu humano salió, dice, y ella quedó, dice que quedó débil. Y se desmayó así, cayó débil, dijo, y ya no volvió a hacer ruido de nada. Y después vino en sí la muchacha. Dice que ese espíritu la estaba atormentando. Y le digo yo lo que es Dios, ¿verdad? El poder del Señor, ¿verdad? Se pusieron a orar y a orar, y salieron al espíritu. Exacto. Muchas veces la dominación de Satanás no es así violenta, evidente. Muchas veces Satanás simplemente nos engaña, nos mete en un mundo de destrucción, ¿no? Y te ven por la calle y estás normal, pero Satanás está dirigiendo tu vida. No. Cuando hablamos, por ejemplo, esta muchacha obviamente estaba poseída por un espíritu y todo el mundo sabía, y lo que este espíritu hacía es que usaba a la muchacha para adivinar y para engañar a la gente. Pero ¿quién estaba más dominado? ¿La muchacha o los que estaban engañados por la muchacha? Sí, y realmente los que estaban engañados estaban tan dominados como la muchacha. ¿Qué tal los dueños de la muchacha? Porque era una esclava. ¿Qué tal los dueños de la muchacha? ¿Estaban libres? No, estaban dominados por el mismo diablo, por el mismo Satanás. No los estaba poseyendo, pero a través de sus engaños, sus mentiras y su religión falsa, los estaba engañando. Sí, entonces estaban también dominados, ¿no? Por eso el siguiente punto aquí es que el reino de Dios confronta los poderes económicos y sociales. Miren lo que dice el versículo 19 de nuestro texto. ¿Quién lo quiere leer? Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas
y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Quiénes eran estos amos de esta señora? ¿Quiénes eran los dueños de la muchacha? Esta rica pobre. Gente seguramente muy rica y habían hecho mucho ganancia con la muchacha. Entonces, cuando el apóstol Pablo liberó a la muchacha, pues se acabó el negocio. Se acabó el negocio. Y la reacción viene de parte de ellos muy enérgica, ¿no? Trajeron a Pablo y a Silas. ¿Por qué no trajeron a Lucas? ¿Quién sabe, verdad? No dice la Biblia específicamente por qué, pero tal vez es que Lucas era médico y Lucas era tal vez evidentemente romano. Pablo era romano, pero pasaba por judío. Y Silas pues también era judío. Lucas tenía un poco más de, ¿qué diríamos?, de posición social, era médico, era romano, no le echaron mano a Lucas. ¿A quién le echaron mano? A Pablo y a Silas y lo trajeron al foro. Estas personas, y los dueños de esta muchacha, tenían el poder económico para protestar contra el reino de Dios, para oponerse al reino de Dios, tenían poder económico. A veces cuando nosotros leemos la Biblia, una cosa que podemos hacer para leer la escritura, ¿verdad? Es imaginarnos la escena, imaginarnos estar allá. Imagínate que tú fueras compañero de Pablo y de Silas. Y vas con Pablo y Silas y Lucas, y la muchacha está ahí haciendo ruido, y tú vas ahí con ellos y de repente Pablo se voltea y le saca el espíritu de esta muchacha. ¿Qué sientes tú? Probablemente pueda que sientes admiración, alegría por la liberación que el Señor ha obrado en esa muchacha. Pero por otro lado, eres consciente del riesgo que estás tomando, porque estás yendo contra personas que tienen poder económico y que pueden hacer daño porque tienen el poder. ¿Sí? Y es exactamente lo que pasa. Estos tienen la manera de llevar a Pablo y a Silas ante el foro, ante las autoridades. Sí. Viene la resistencia. Miren los versículos 20 al 24. Vamos a leer. ¿Quién tiene el versículo 20? ¿Quién lo quiere leer? Los presentes. Y esto. 20 y 21. Lo presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y estaban abordando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos no se nos prohíbe admitir o practicar. Gracias, Giovanni. Se lo presentaron a los magistrados, a las autoridades de Filipos. Las autoridades en aquel entonces no eran tanto como las autoridades hoy en día. Aquellos magistrados tenían plena libertad para tomar la justicia en sus manos y hacer lo que creyeran conveniente sin preguntarle a nada, y vamos a ver más adelante que realmente condenan a Pablo y a Silas sin ningún juicio. Aquí se supone, aquí se dice que antes de condenar a una persona tiene que haber un juicio y que tiene que tener la persona derecho pues a defenderse y todas las cosas. En aquel entonces no. Y tomaron a Pablo y a Silas y sin juicio ni nada los castigaron. ¿Por qué? La acusación es estos hombres siendo judíos. Es una acusación falsa. ¿Alborotan la ciudad? ¿Cómo que alborotan la ciudad? Realmente no han alborotado la ciudad, ¿no? Los están acusando de generar disturbios en la ciudad, pero es falso.
lo que no les gusta a estos señores es que les quitaron el negocio, es que la muchacha quedó libre del espíritu y entonces ya no tienen más negocio. No es que Pablo haya ocasionado disturbios en la ciudad. Ahora, que nos enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Sí, los romanos eran muy celosos en cuanto a las religiones. Ellos querían que cualquier persona que practicara una religión debía practicar la religión dentro de la supervisión romana, nada que fuera en contra de los romanos. Los judíos tenían un privilegio especial porque a ellos no se les obligaba a visitar los templos paganos o a hacer sacrificios o a considerar al César como Dios, porque ellos, por su monoteísmo, por su fe en un Dios único, se habían ganado ese privilegio con los romanos. Pero realmente el cristianismo había crecido sin enseñar costumbres que no eran lícitas. Esa es una acusación en cierta manera falsa. Entre sí y no, porque claro, cuando los cristianos se convertían, el cristiano sabía que ya no iba a poder, ya no iba a ir a los templos, ya no iba a ofrecer sacrificios, ya no iba a reconocer al Dios, al César como Dios. Entonces, pues, técnicamente podríamos decir que sí, estaban en contra de la ley romana, ¿no? Y por eso acusaron a Pablo y a Silas, ¿no? Siendo judíos. Ahora, meses antes, a comienzos del año en que Pablo inició este viaje, un emperador de Roma había sacado a los judíos de Roma. ¿Se acuerdan que más adelante, en Hechos capítulo 18, aparecen Priscila y Aquila, que fueron unos de los judíos que Claudio deportó de Roma? Entonces, pues eso acababa de pasar. Todo eso hace que sea fácil que digamos, estos son judíos y están haciendo el mismo desorden que están haciendo los de Roma, los tenemos que excluir, los tenemos que sacar, y pues sin más ni más, miren lo que pasó. Versículos 22 al 24, ¿quién nos lo lee? Mi hermano, por favor. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron azotarles por par. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Gracias, hermano. Vean ustedes eso, ¿no? Qué acto de crueldad, de discriminación, antisemitismo, lo que tú quieras llamar eso, ¿verdad? Simplemente porque eran judíos, no tenían ningún derecho. Ellos no sabían que Pablo era ciudadano romano. Entonces lo metieron, no solamente lo metieron a la cárcel, le quitaron la ropa, le rasgaron la ropa, lo azotaron con varas mucho, dice ahí, ¿verdad? Estos magistrados no consultaron con nadie, le tomaron la justicia por sus manos, y después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel. Y aquí viene el carcelero, para que los guarde con seguridad. Los mandó al calabozo del más adentro, que es el más humillante, es el más feo, es el calabozo reservado para prisioneros de, ¿cómo diríamos? De alta seguridad, alto peligro, ¿no? O sea, Pablo y Silas, ¿qué peligro podían representar? Todo ese ataque, ¿no? Fíjense que el pueblo se vino contra ellos también. Ya no eran solamente los dueños de la muchacha, ya no eran solamente los magistrados, ahora tenemos una turba, un grupo de gente que se amotina. La gente a veces le gustan esas cosas, cuando ve la oportunidad de hacer alboroto, pues aprovechan y no piensan las cosas. Y pues aquí tenemos un grupo de personas exigiendo que los magistrados castiguen a estos dos judíos. O sea, el odio racial del pueblo se va contra los apóstoles, ¿no? Contra los discípulos. Yo me acuerdo que el hermano Marcos aquí predicaba una vez acerca de este pasaje y nos contaba cómo el cepo no era que lo pusieron así como nomás amarradito, sino que era una cuestión donde estaban pues estirados realmente. Tiran los pies. Sí,
y son dos piezas de madera. Ajá. Son dos piezas de madera, como decir una tabla. Ajá, Y está cortada por el medio, pero tienen unos hoyos. sí. Y entonces le meten los pies allí. Y le meten candado. Pues tiene una cadena allí y ya no se puede escapar. Y con Bien las metido piernas en el estiradas. hoyo. Ojalá que fueran los pies así, eran los pies estirados, Sí. así. Bien incómodo, bien tremendo. ¿Qué habían hecho Pablo y Silas para que fueran tratados de una manera tan brutal? Porque realmente fue un trato brutal. Imagínate una azotada, los azotaron mucho, los metieron al calabozo. A algo realmente, bueno, la oposición. Mire hasta dónde puede llegar la oposición contra el reino de Dios. El reino de Dios avanza contra los poderes espirituales, avanza contra los intereses económicos de los amos de esta muchacha, libera a la muchacha. El reino de Dios se enfrenta a los magistrados, al pueblo enloquecido, por decir así, al carcelero, ¿no? Y viene esta oposición tan fuerte, ¿no? Ahora, viene la siguiente parte. El reino de Dios confronta el poder imperial. Porque ¿quién está detrás de los magistrados? Pues Roma, el poder del imperio. Roma tiene la espada, Roma tiene la autoridad, el poder. Los magistrados tienen poder porque Roma les da el poder. El carcelero tiene la espada, tiene el poder que le otorga como oficio, como Roma también. Entonces es el poder imperial, ¿no? Vean ustedes qué sucede. Versículo 16 al 25, capítulo 16, 25 al 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos botaron. Wow, esa escena es impactante, ¿sí? A la medianoche, Pablo y Silas, bien malheridos, bien azotados, bien incómodos, humillados hasta el máximo, ¿verdad? En el fondo de la prisión, ¿qué están haciendo? Orando y cantando himnos. No están renegando contra el emperador, no están renegando contra el carcelero, no están renegando contra los magistrados, no están renegando ni siquiera contra los amos de las muchachas que lo trajeron ahí. No, ellos están confiando en Dios, orando a Dios, conscientes de que Dios está presente ahí con ellos, ¿no? Y están cantando himnos y dice, los presos los oían. En otras palabras, ellos están declarando la presencia de Dios. ¿Qué decían los cantos que cantaban? Alabanzas, el evangelio, ¿sí? Los cantos que cantaban seguramente era una forma de comunicar la palabra. Y lo interesante es que todos los presos que estaban ahí, ¿cuántos había? No sabemos, ¿no? Seguramente no había muchos presos, pero los presos que estaban ahí los estaban oyendo, ¿sí? ¿Y qué sucede entonces? Pues al reino de Dios no se le puede detener. Podrán meterlo al calabozo más grande, ¿verdad? Podrán poner la oposición que quieran poner. A la medianoche vino este terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, se soltaron las cadenas y el reino de Dios quedó libre, ¿sí? Pero no fue con la fuerza humana de los apóstoles, con la convicción, con la fe, con el valor que ellos tuvieron, con su actitud. Tú te pondrías a cantar si te pusieran ponte a pensar en esa situación, ¿no? Te meten ahí, para nosotros cualquier ofensa que nos hagan a veces nos da un coraje, ¿verdad? Y un resentimiento y queremos acabar con todo el mundo y si podemos insultar, insultamos, ¿no? Los presos, muchas veces los presos cuando van a la cárcel, ¿cómo van? Maldiciendo, insultando. ¿Qué diferencia, no?
Pablo y Silas ahí están alabando y cantando y la gente impresionada de lo que están haciendo, pero es la forma en que el reino de Dios está penetrando. Hermano, Solo quería Cornejo y luego decir, Consuelo. solo quería decir que vemos la fe, que Pablo no se preocupaba de nada. Estaba preso ahí encerrado y sabía que el Señor iba a estar con él, con Silas y con él. O sea, la fe que tenía, ¿verdad? Pablo, que qué bonito, ¿verdad? Que él no se preocupaba de nada. Pablo estaba preocupado más con la gente de afuera que con las que estaban allá adentro. Estaba más preocupado, pues, él por la gente de afuera y sus hermanos, pues. Pero la fe, ¿verdad? Que tenía Pablo, que no le preocupaba nada. Exactamente. Una confianza total, sabía que Dios estaba con él y que Dios tenía su propósito, ¿no? ¿Sabía Pablo que Dios lo iba a liberar por medio de un terremoto? Seguramente no, pero él sabía que de alguna manera Dios tenía su plan y lo que, como decíamos ahorita hace un momentito, para Dios vivimos, para Dios morimos, o sea, pase lo que pase, somos del Señor y el Señor sabe lo que hace y podemos tener confianza 100% en Él. Eso es algo bastante reconfortante, ¿no? Y qué bueno que el Señor nos cuenta esta historia, porque Lucas escribió esto de parte de Dios, ¿no? Dios quiere que nosotros entendamos esta historia, que nos metamos en esa historia y que podamos tener esa misma confianza que tuvieron los apóstoles y que entendamos también cómo el reino de Dios avanza de estas maneras. ¿Consuelo? Sí, o sea, los hijos de Dios, o sea, Pablo, Silas, eran conciencia, conciencia, y la luz no va con las tinieblas. Entonces, cuando somos conciencia, los demás nos repelan, no nos quieren, porque ellos iban reflejando la luz. Exacto. Y inmediatamente que hablaban, cómo vivían, cómo se portaban, porque no les gustaba, porque los estaba descubriendo a ellos, sí. Y pues el mal, o sea, siempre va a atacar al bien, no van a ir. Y yo creo que esa es una lucha para los hijos de Dios, o sea, porque ellos, donde había injusticia, hacían justicia. Donde no había misericordia, Jesús mismo fue misericordia, amor, bondad. Bueno. Y lo mismo los hijos de Dios, donde estemos, siempre debemos ser conciencia donde estemos. Y va a haber personas también que no les va a gustar nada. Más adelantito, más adelantito, Lucas nos va a mencionar exactamente la cuestión de la conciencia. Todos estos son actos de conciencia, ¿no? Pero en la última parte del capítulo tenemos una clara demostración de cómo Pablo se convierte en esa conciencia para los mismos magistrados, ¿no? Hermano Rubén. Iba a decir, hermano, que viendo lo que dijo usted ahorita, ¿verdad? Cómo se convirtió con Pablo en las condiciones que estaban en salida de las ciudad. Nosotros nos da un poquito de calor y, ay, no queremos estar aquí porque es mucho calor con usted. Se para el aire o algo, ¿verdad? Y ellos pasando por todo eso, nunca dejaron de alabar a Dios. Estaban cantando, estaban orando y sabían que Dios iba a actuar a su debido tiempo. No estaban preocupados. ¿Tú te imaginas una garrotera de esas? ¿No? ¿Cómo quedaría el cuerpo? Hermano Pablo, y a veces estamos doloridos por todas partes. ¿Tú imaginas después los azotaron mucho? Están heridos, sangrando la espalda, ¿no? Y en ese caso, de ser lo más profundo, no se debe. El olor, el origen y todo, porque todo estaba terrible. No era nada saludable, ¿no? La actitud, dime. Meditando bien en esa acción que Pablo y el otro hermano estaban padeciendo, azotados, a saber cuántos azotazos habrán dado. Dice que mucho. Mucho. Ensangrentados, adoloridos, esposados a los pies al celo ese, con unas cadenas que eran encadenados. Y en lo más profundo de una mazmorra, allá atrás tirado, allá atrás lo último. Ratones. Donde la humedad debe ser terrible y bueno, ya humillante. Entonces, realmente, no sé si yo le digo nada, y disculpa, voy a tener que comentar, porque se lo dice a usted, hermano Henry. Dije, hermano, póngalos y repuéstelos ahí como Jesucristo. Yo me río, pero realmente hoy por hoy estamos gozando de
de muchos privilegios por la misericordia de Dios, que realmente si nos hubiese tocado vivir en ese tiempo, no sé, yo creo que sería yo como Luis, me echo para acá y voy para Jerusalén. No, esto no es lo que yo pensaba. No, pero lo digo humanamente, para seguir a Cristo que está plenamente convencido de que lo que Él ha hecho es impagable. Y por amor a Él debemos de seguir adelante. Gracias al Señor que no nos ha tocado vivir ninguna de esas situaciones así en una forma tan extrema. Pero esa historia nos sirve para que nosotros nos reflejemos en la vida de Pablo y en Silas, y que podamos decir, y si yo estuviera ahí, y si hubiera sido yo, lo hubiera hecho. Y es un llamado de, ¿cómo diríamos? Como un llamado de atención. Yo lo quiero mostrarles aquí, que interesante. Es tremendo el cepo, sí. Sí. Hermano Rubén. Sí, iba a decir también, hermano, que sabemos que esta era leyes romanas para darles chicotazos, ¿verdad? Pero como dice 40 menos 1. Y no eran suavecitos, eran terribles, ¿verdad? Que abrían el cuerpo, la carne se abría y todo. Pues es algo muy, muy doloroso, ¿verdad? Y no fue la primera vez, porque ella había sido azotado también. No, y apedreado. Y apedreado. Y el pobre, pobre no, el rico. Sí. Entonces, sí, uno se pone en el lugar de Pablo y de alguna manera el Espíritu Santo nos redarguye, ¿no? Y nos dice, y tú tienes ese valor, y tú tienes esa fidelidad, y si tocara, estarías dispuesto. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya de esa manera, ¿verdad? Y nos fortalezca. No, hermano, es de Dios. Disculpa que lo interrumpa, es de Dios. Oye, yo venía en el auto, en el carro, y venía escuchando una alabanza de Lily Woodman, una pastora de aquí. Lily Woodman, no sé si la han escuchado. Y ella venía diciendo en la alabanza, ¿no? Dice eso mismo. Qué fácil es tenerlo todo. No hay que sufrir por causa de Cristo para tener después un garantor. Cuando tú sufres y sientas eso, en la alabanza decía así. Y yo me puse a meditar esa alabanza, se me quedó a mí y ahora viene usted. Coincide, ¿no? Sí, lo que estamos hablando, ojalá pidámosle a Dios que no tengamos que vivir una cosa de esas. Pero si tuviéramos que vivir una cosa de esas, pidámosle a Dios que tengamos el espíritu, que tengamos la resistencia, que podamos hacerle frente con la actitud de Pablo, ¿no? Y de Silas, para que el reino de Dios siga extendiendo. Como decía, creo que el hermano Cornelio decía, a Pablo no le preocupaba tanto lo que estaba pasando en ese momento, sino el reino de Dios. Su mente, su enfoque era lo maravilloso que Dios estaba haciendo, liberando a través del evangelio personas esclavizadas, ¿no? Y trayendo esta salvación. Ahora, versículo 27 al 28, dice, ¿qué dice? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Este es el colmo de la fe de estos hermanos, ¿no? El carcelero se quiere matar. ¿Por qué se quiere matar? Pues si se escaparon los presos, ¿qué le puede pasar? Lo pueden matar, lo pueden humillar, es tremendo. El responsable y el hombre bien dormido, Pablo y Silas cantando y el terremoto, y el hombre se despierta, se da cuenta de su negligencia, ¿no? Y dice, yo me voy a matar. La oportunidad que tenía Pablo y todos los demás presos, si hubieran podido escapar, están las puertas abiertas, vámonos, rapidito, ¿no? Será la gran oportunidad. Pero no, ¿cómo convenció Pablo a los demás presos? Porque luego digo, no, Pablo y Silas, pues, querían ayudar a carcelero y los demás presos. Quizás con los cantos, quizás con las alabanzas, quizás con todo esto, los demás presos fueron persuadidos. Pablo dice, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Los presos se quedaron, todos, seguramente por insinuación de Pablo y de Silas. No, Dios tuvo misericordia de ese carcelero, porque en otro pasaje de Pedro, los carceleros no tuvieron esa fe. Mataron. Y cuando el ángel del Señor sacó a Pedro hasta a la calle. Qué buen punto.
Como a Lidia, Dios le abrió su corazón cuando llegó la palabra de Dios. Este carcelero no estaba ahí por casualidad, ¿verdad? Dios sabía lo que estaba haciendo y estaba trabajando con el carcelero antes de que tuviera la oportunidad de conocer a Pablo y a Silas, ¿no? Siguiente punto es Dios le otorga la verdadera libertad. El carcelero, ¿qué dice? El carcelero pidió luz, se precipitó adentro y temblando el hombre, imagínese, no tanto por el terremoto, sino por el acontecimiento. El carcelero sintió que eso venía de arriba. Tal vez él no conocía mucho a Dios, pero él sabía que eso venía de un poder muy superior, ¿no? Se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero no sabe todavía qué es la salvación, él no entiende toda la salvación. Para él, los dioses o el Dios o lo que él haya podido imaginar están furiosos, quién sabe qué nos va a pasar aquí, ¿verdad? ¿Qué debo hacer yo para poder ser salvo? ¿Qué dicen los siguientes versículos? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y luego qué? Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Entonces ya le explicaron qué era la salvación, le explicaron quién era Cristo, le explicaron cómo podía uno ser salvo, le explicaron en qué consistían todas estas cosas. Ya en la casa, después de que pasó todo este incidente, ¿qué dice el siguiente versículo? Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, después de la medianoche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los hijos. Qué bonito, ¿verdad? Toda la familia. Oyeron la palabra, entendieron la palabra, supieron cómo una persona ser verdaderamente salva y inmediatamente obedecieron, fueron bautizados. Y él, llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Hicieron una cena. Y él les llevó, les dio comida y comieron todos juntos, con toda la familia, con todos los recién bautizados. Deuteronomio 12, 17, 14, 26, 15, 20, habla de esas reuniones familiares en la presencia de Dios, ¿no? donde comen las familias en la presencia de Dios. Eso fue lo que pasó aquí. Pero en esta ocasión estamos hablando de un gentil carcelero, enemigo, porque inicialmente el carcelero empieza como un enemigo. Él fue el que los metió y que los puso allá en el cepo. Y miren en qué se convirtió el carcelero, en familia. Sí, comiendo con Pablo. Hermano Cornejo. Sí, pero aquí más está diciendo también que dieron orden que los liberaran y por eso no lo mataron al carcelero como otros, ¿verdad? Que los han matado. No, porque ellos no se salieron. ¿Ah? Los presos no se salieron. Entonces salieron, sí, pero dieron orden a los jefes sí. que los soltaran. ¿Cómo trabaja el Señor? Está trabajando el Señor. El siguiente versículo, 35 al 40, dice que confronta la injusticia del poder político. Es interesante ¿no? Porque, mire, que dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a esos hombres. Ellos sabían que estos hombres no eran culpables de nada, ellos simplemente los habían castigado, les dieron la azotada y ahora olímpicamente les dice que, pues déjenlos ir, suéltenlos, ¿no? Y el carcelero muy contento ahora, el carcelero hizo saber las palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Están las puertas abiertas, se pueden ir. Pero ¿qué dijo Pablo? Pablo dice, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Aquí Pablo confronta a los emperadores, a los magistrados, ¿no? Ustedes hicieron mal, ustedes no procedieron ni siquiera legalmente. Reinaremos con nuestro Señor en el mundo feliz. Reinaremos con nuestro Señor.